asientos se sentó en el de en medio. Pidió una bebida y un cigarro, porque como eran los 70s todavía se podía fumar en los aviones. Y una vez que el vuelo despegó, Cooper le pasó a una azafata que estaba sentada a un asiento de él. O sea, estaban tres, él estaba en el de en medio y acá había una azafata. Le pasó un sobrecito. La azafata lo destapó y adentro había una nota que decía que Cooper llevaba una bomba y quería que la azafata se sentara junto a él. Ella lo hizo, y ya que estaban sentados juntos, él le mostró su equipaje de mano, donde llevaba 8 cartuchos de dinamita. Y pues ya le dio como sus condiciones. Él quería $200,000 en efectivo, 4 paracaídas y un camión de combustible preparado para cargar la aeronave una vez aterrizaran en Seattle. O sea, su plan era que llegaran a Seattle, que cargaran combustible y hacer un nuevo viaje. Y amenazó a la azafata con hacer el trabajo si no se cumplía lo que él estaba pidiendo. Entonces, en este momento, el vuelo 305 está oficialmente secuestrado. La primera azafata que estaba sentada junto a Cooper fue reemplazada por otra azafata llamada Tina Muglow. Tina actuó como intermediaria entre Cooper y la tripulación durante todo lo que duró el secuestro, a través de un teléfono que estaba en la parte de afuera de la cabina. Ella se comunicaba con el piloto. Durante hora y media el avión estuvo volando en círculos sobre Seattle mientras duraba la negociación y en lo que las autoridades en tierra podían conseguir lo que había pedido Cooper. Retiraron 10,000 billetes de $20 de un banco local, y el dueño de una escuela de paracaidismo proporcionó los 4 paracaídas. A las 5:45 de la tarde, 2 horas después de lo que se suponía que tenía que aterrizar el vuelo en Seattle, finalmente llegó. El avión aterrizó en un lugar alejado de la pista principal y Cooper permitió que salieran 2 azafatas y todos los pasajeros a cambio de los 4 paracaídas y el dinero en efectivo. Ya que tenía esto, volvió adentro del avión con las cosas y las 4 personas de la tripulación que quedaban. Para este momento, Cooper les indica sus nuevas demandas. Él quería volar hasta la Ciudad de México, volar siempre con la escalera trasera desplegada, siempre debajo de 3,048 metros, y volar con las luces de la cabina apagadas. A estas demandas, las autoridades y el piloto respondieron que sí, excepto por 2 cosas. Número 1, era imposible llegar hasta la Ciudad de México con la capacidad de combustible que tenía el vuelo 305. Y número 2, era imposible llevar desplegada la escalera trasera, así el avión no podía despegar ni volar. Entonces Cooper lo resolvió. Lo primero era que agregó una parada para recargar combustible en Reno, Nevada, y que Tina, la azafata, le enseñara a desplegar él mismo la escalera trasera para que pudiera hacerlo cuando deseara. Después de esta negociación, el vuelo 305 volvió al aire a las 7:36 p.m. Pero apenas 5 minutos después de despegar, Dan Cooper le ordenó a Tina que se encerrara en la cabina con todos los
Entonces, el capitán escogió una ruta que se conoce como Víctor 23, que él ya conocía. Utilizando la ruta Víctor 23 como guía, el FBI supuso que Cooper había caído 40 kilómetros al norte de Portland y montaron ahí una operación de búsqueda con helicópteros y tropas en tierra. Pero una caída así era muy difícil de estimar y pudieron haber estado buscando en el lugar equivocado, ya que jamás se encontró ni siquiera una pista, definitivamente no se encontró a Cooper, pero tampoco una huella, una pieza de ropa, nada. Como no encontraron nada, lo siguiente fue rastrear el dinero. El banco de Seattle contaba con un fondo de $250,000 para casos como este. El número de serie de cada billete estaba registrado y de aquí es donde tomaron el dinero que le entregaron a Dan Cooper. Rápidamente sacaron una lista con todos estos números de serie de cada billete y lo repartieron tanto a agencias públicas y privadas como al público en general. Lo publicaron en los periódicos. La aerolínea incluso ofreció una recompensa a cualquiera que encontrara uno de estos billetes, pero nada apareció hasta 9 años después. En 1980, mientras Brian Ingram armaba una fogata en una playa al sur de Washington, descubrió 3 paquetes de dinero con $5,880 que estaban sumamente maltratados y rotos. Los padres del jovencito, que ya conocían el caso, llevaron los billetes al FBI y ahí se confirmó que efectivamente los números de serie coincidían con los de los billetes que se le habían entregado a Cooper 9 años antes. Sin embargo, este dinero no ayudó en nada y solo trajo más preguntas al caso. La primera es: ¿cómo había llegado el dinero tan lejos de la ruta del avión? El sedimento donde se encontró el dinero había sido excavado y vuelto a colocar en 1974, y de acuerdo a los análisis que se hicieron del suelo, el dinero estaba sobre esta capa, o sea que el dinero fue colocado ahí después de 1974. Además, las bandas elásticas que sujetaban a los billetes, a pesar de que el dinero estaba en muy mal estado, las bandas estaban intactas, o sea que no habían estado mucho tiempo expuestas al aire libre y mucho menos al agua. Por lo tanto, lo más probable es que Cooper o alguien más haya dejado ahí el dinero a propósito años después. Esto significa que o Cooper sobrevivió o alguien más encontró el dinero y lo depositó ahí. Ahora, hablando de esto, otra pregunta muy importante es: ¿realmente Dan Cooper pudo haber sobrevivido a esa clase de salto? Desde el comienzo se pensó que posiblemente no. ¿Por qué? Porque saltó en la oscuridad durante una tormenta a 3040 metros del suelo, con un viento muy violento, sin la vestimenta adecuada y sin ver a dónde se dirigía, ya que ese día estaba nublado y es posible que si él viera hacia abajo, lo único que hubiera eran nubes. Ahora, en cuanto a los paracaídas, se cree que pidió 2 pares, o sea 4, para hacer creer al FBI que saltaría con un rehén y así evitar que le dieran paracaídas falsos, porque si se los hubieran dado inservibles estarían arriesgando la vida de un civil. A pesar de esto, como les comenté, los paracaídas los proporcionó una escuela de paracaidismo y sin querer uno de estos 4 era uno de entrenamiento que no funcionaba. Este paracaídas
es uno de los que ya no estaba, o sea que Cooper se lo llevó. Y el otro que hacía falta era el más viejo de los 4. Esto parece indicar que escogió las 2 peores opciones que tenía a su alcance, aunque su conocimiento en paracaídas es debatible, porque una opción es que haya usado el paracaídas inservible únicamente para proteger el dinero durante la caída, y que haya elegido el más viejo porque este era de uso militar. Y una de las teorías es que Cooper haya sido entrenado como paracaidista militar, entonces esta opción, aunque era el más viejo, era el que le parecía más familiar. Y mientras volaban en círculos sobre Seattle, en lo que duró la negociación, habló muy específicamente de una base de la Fuerza Aérea, y esta información parece indicar que efectivamente tenía algo que ver con la milicia. Además, el avión que secuestró fue un Boeing 727 que era utilizado por la CIA durante la guerra de Vietnam, justamente por la escalera trasera que tenía, que es lo que le facilitó la salida a Cooper. Una de las cuestiones es si este secuestro fue planeado o improvisado. La azafata Tina le preguntó a Cooper sus motivos mientras estuvo sentada junto a él, y él dijo: no es que tenga rencor a su aerolínea, es solo porque tengo rencor. Y Cooper le aclaró a Tina que ese vuelo estaba en el lugar indicado en el momento indicado, como si fuera una coincidencia, pero hay varias cosas que estaban muy bien pensadas. Primero, Cooper aparentaba saber mucho de aviación. Por cómo hablaba se veía que conocía el área en la que estaban volando. No llamó la atención y mantuvo la calma en todo momento. Utilizó gafas de sol para que fuera más difícil reconocer su rostro. Dejó muy poquita evidencia. Pidió varios paracaídas para que no le fueran a dar uno falso, e inclusive el sobrecito con la nota que le había entregado a la azafata se lo llevó. Lo único que quedó de su caligrafía fue el nombre que escribió en su ticket de avión. A pesar de esto es lo que hace parecer que fue planeado, pero también cometió muchos errores que parecen más improvisados. En primer lugar, no especificó una ruta al capitán para llegar a Reno ni a la Ciudad de México. Solo quería llegar ahí, o sea que no tenía planeado un lugar específico al que iba a saltar. No pidió equipo de paracaidismo como botas o ropa especial, solo los paracaídas. No pidió billetes de mayor denominación para que el peso que iba a estar cargando, con el que iba a saltar y que luego iba a tener que cargar, fuera menor. Y finalmente, lo que indica que no estuvo tan bien pensado es que Cooper cayó. O sea, sí cayó en el lugar donde suponemos. Era un bosque helado y él estaba en gabardina, traje y zapatos de vestir. Sin embargo, no se encontró el cuerpo ni ningún rastro ni pista de Cooper, y hasta que no se encuentre sus restos, hay una posibilidad de que haya sobrevivido y siquiera su vida sano y salvo. En este caso hay varios sospechosos. Les voy a decir algunos de los principales que es más probable que hayan cometido este crimen. El primero es Robert Rackstraw. Rackstraw se volvió sospechoso en 1978, 7 años después. Era paracaidista y piloto de helicóptero condecorado. Tenía experiencia con explosivos. Tenía varios antecedentes penales. Tenía un tío llamado John Cooper, que además era paracaidista. A Rackstraw lo habían expulsado de la Armada meses antes de que se cometiera el secuestro, entonces esto le daba un motivo. Y él jamás confirmó ni negó que era Cooper cuando lo interrogaron.
sospechoso es Richard McCoy. Él se volvió sospechoso en 1972 cuando también secuestró un avión. Secuestró un Boeing 727 y escapó por la escalera trasera, igual que Cooper. Utilizó un nombre falso, una granada falsa y una pistola descargada para amenazar a la tripulación. Además, también utilizó notitas escritas para hacer llegar sus demandas a las azafatas. Y ambos, McCoy y Cooper, utilizaron la frase "nada de payasadas". McCoy pidió $500,000 en efectivo y 4 paracaídas, pero en este caso él sí iba preparado con equipo de paracaidismo y le señaló al piloto una ruta específica que tenía que seguir. McCoy logró sobrevivir a la caída y evadir a las autoridades durante 2 días antes de que lo arrestaran y lo sentenciaran a 45 años en prisión. Antes de morir, jamás negó ni confirmó haber sido Dan Cooper, pero a pesar de todas las similitudes, el día del secuestro él hubiera tenido 29 años, no más de 40. Las 3 azafatas testigos del crimen de Dan Cooper estaban seguras de que no era McCoy, y lo más probable es que él solo fuera un copycat, un imitador que se enteró del crimen, lo estudió mucho tiempo y lo replicó, arreglando los errores que había cometido Dan Cooper. El siguiente sospechoso es Dwayne Weber. Él se volvió sospechoso en 1995, cuando antes de morir le confesó a su esposa que él era Dan Cooper. A partir de aquí su esposa empezó a notar muchas similitudes. Dice haber visto una bolsa de banco similar a la que fue usada en el secuestro, que Weber había sufrido una herida misteriosa, o sea que llegó a su casa con una herida misteriosa en la rodilla y que ella supone que fue después de saltar del avión. Además tenía muchas pesadillas que se pueden relacionar con el caso. Y un año antes de que el dinero fuera descubierto en la playa, él había hecho una visita al mismo lugar. Y Weber era un veterano de la Segunda Guerra Mundial, tenía varios antecedentes penales e igualaba la descripción física. Además, justamente en 1971 tenía 47 años, o sea que sí quedaba con la mayoría de 40 años que tenía Dan Cooper. El siguiente sospechoso es William Smith. Él se volvió sospechoso hasta el 2018. Estuvo en la Marina durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que probablemente tenía experiencia con el paracaidismo. Tenía 43 años el día del secuestro, o sea que encaja con la edad. Igualaba la descripción física de Cooper y uno de sus compañeros de escuela se llamaba Daniel Cooper y falleció durante la Segunda